Vamos a hacer tortillas de harina integral estilo mexicano, fáciles, rápidas, suavecitas y lo mejor de todo es que son muy versátiles. Podemos consumirlas al desayuno, al almuerzo o a la comida y por qué no, como parte de alguna merienda. Al final te compartiré una receta para rellenarlas, así que no te la vayas a perder. Los ingredientes y cantidades los podrás encontrar en la cajita de descripción. Si quieres ver la receta escrita, ve a thefoodexplainer.co. Comenzamos agregando 300 gramos de harina de trigo integral y 150 gramos de agua. Probablemente necesitemos más agua, pero es mejor ir agregándola poco a poco para no excedernos. Mezclamos para incorporar todo lo mejor posible. Te recomiendo pasar rápidamente a utilizar las manos para que puedas sentir todos esos cambios en la textura de la masa, porque realmente la sensación es súper rica. Si vemos que la masa está seca aún, vamos agregando un poco de agua e integramos. Cuando la masa esté bien hidratada pero aún tenga consistencia, como ves aquí, amasamos por aproximadamente 3 minutos. Enharinamos una placa o superficie en la que vamos a poner la masa más tarde. Estiramos la masa y porcionamos en aproximadamente 15 piezas. Formamos bolitas y dejamos reposar por 30 minutos. Esto hará que el estirado sea mucho más fácil. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita de notificación. De esta manera me ayudas a crear más contenido y que esta comunidad de explainers siga creciendo. Enharinamos una superficie y estiramos cada bolita. Al cambiar de dirección al estirar, muévela para evitar que se pegue y poder lograr así una tortilla lo más redonda posible. Precalentamos una sartén a fuego medio bajo. Tradicionalmente, este proceso se hace en un comal, que es una plancha metálica en la cual se cocinan las tortillas a alta temperatura, lo que hace que éstas se expandan. Una vez caliente, ponemos la tortilla y dejamos cocinar por cada lado aproximadamente 30 segundos. Este proceso es muy rápido. Estas tortillas no se inflaron mucho y se debe principalmente a que el gluten no está bien desarrollado, por lo cual el vapor que se genera al interior de la tortilla puede escapar fácilmente. Una vez las saques del fuego, cúbrelas con un paño de cocina limpio para guardar su humedad y mantenerlas calientitas. Como ves, son súper flexibles. El truco está en la cocción. Si dejamos cocinar por mucho tiempo, van a quedar muy tiesas y no se podrán doblar. Si quieres aprender cómo hacer tortillas sin gluten, te dejo el enlace por aquí al video más popular de este canal. Tortillas de yuca estilo mexicano, realmente son increíbles. Para el relleno utilizaremos 100 gramos de tofu blando, un diente de ajo y cilantro cortado. Sacamos la piel de un limón y exprimimos su jugo. Agregamos 2 gramos de sal y licuamos hasta que todo esté bien incorporado. Una vez listo, ponemos la ralladura y mezclamos. La textura es muy cremosa como ven y tiene un olor a limón delicioso. Añadimos 2 tazas de garbanzos escurridos y vertemos la mezcla. Combinamos para que todos los garbanzos se impregnen con este sabor y dejamos de lado. Para el primero tomamos una tortilla calientita, agregamos la mezcla de garbanzos en el centro, tiras de pepino y pimentón y por último lechuga. Enrollamos y ya está listo. Para el segundo agregamos guacamole en el centro, frijoles negros y por último lechuga. Enrollamos y ya está listo para disfrutarlo. Miren esta delicia, ya los pruebo y les cuento cómo está todo. Por aquí ya le metí como 8 mordiscos aquí a este wrap. Y me acabo de dar cuenta que la cámara estaba totalmente desenfocada, así que bueno. Les estaba contando, este wrap, digámoslo así, porque realmente no sé como un nombre exacto mexicano para darle. Sé que este se podría llamar algo así como burrito porque tiene frijoles y pues aguacate,
que es más como de Norteamérica que de México realmente, pero este realmente no sé cómo llamarle. Está súper rico. La salsita o la crema de tofu con la lima y el cilantro le da un toque súper fresco, súper rico, que une todos los ingredientes. Si de pronto no les gusta el tofu por el sabor tan fuerte a soya, esta es una buena opción para incorporarlo, digamos, a la dieta si es que no tienen alguna intolerancia o alguna alergia, porque realmente se pierde completamente ese sabor a soya, ese sabor a tofu. Se disimula completamente con el ajo, con la lima, con el cilantro. Realmente es una salsita de cilantro súper buena y que además de estar súper rica nos aporta también proteína. Entonces es un win-win por todos lados. Realmente pruébenlo, está súper rica. Ahora vamos a probar esta. Esta tiene un sabor, digamos, más a México, más a Latinoamérica, porque el aguacate a uno siempre le recuerda a su tierrita. A mí siempre me recuerda a Colombia, y pues en guacamole me recuerda a México, porque allá comí muy rico. Esta opción está ganadora. Esta está súper rica, y como les decía, esta salsita está increíble. Pero esta está ganadora porque es algo que realmente, digamos, uno espera. Son sabores muy conocidos, muy ricos, que realmente le alegran el día a cualquiera. Si disfrutaste este video, no olvides suscribirte y darle me gusta. De esta manera me ayudas a crear más contenido y que YouTube pueda recomendarme a más personas. Nos vemos muy pronto.